Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad. Hoy la filiación divina. Hoy, miércoles, tenemos nuestra media hora de reflexión. Y estamos, hermanos y hermanas, reflexionando sobre ese hermoso texto de capítulo 8 de la carta de Pablo a los romanos. Hermanos, hermanas, tenemos un gran desafío para este siglo XXI. Dar nuestro salto cualitativo en todos los aspectos, todos los niveles, todas las áreas que configuran la existencia de un conglomerado humano en este siglo XXI. Y que debemos nosotros cumplir: la educación, la salud, la vivienda, el ejercicio adecuado de la política, de la justicia, la conexión, hermanos y hermanas, con la Madre Tierra, la conexión, el respeto a la Madre Tierra. Recordarles, hermanos y hermanas, esas tres bases, esos tres ejes, tres fundamentos del nuevo paradigma global: espiritual, ecológico y solidario. Y por aquí debe orientarse el salto cualitativo. El primero, espiritual. Hermanos y hermanas, y una persona espiritual ya es una persona que va a ocuparse de desarrollar todos sus talentos. El aspecto, digamos, académico. Nosotros no podemos jamás cerrarnos al uso de la razón, de la inteligencia. Siempre cito Proverbios 2:10, que reza así: que la sabiduría penetre en mi mente, que el saber se me haga atractivo, que la reflexión me cuide, que la prudencia me proteja. Esto debe aparecer en la habitación de nuestros jóvenes, adolescentes, de nuestros estudiantes. Que la sabiduría penetre en mi mente, que el saber me resulte atractivo, el saber de la ciencia, en su diversidad de expresiones, la matemática, la física, la química, la biología, la geografía, la literatura, el arte. Que el saber me resulte atractivo, que la reflexión, el uso del pensamiento me proteja, y la prudencia, el elegir correctamente, me proteja. Entonces, hermanos, hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia, demos el salto cualitativo interior. El salto cualitativo interior es la iluminación. El salto cualitativo interior es la vida mística. El salto cualitativo interior es la nueva conciencia, la conciencia de que Dios es nuestro Padre y nos ama. La conciencia de que somos hijos e hijas de Dios. Y la conciencia de que nosotros debemos amar y obedecer a Dios. Y es importante, hermanos y hermanas, este primer foco espiritual porque tiene incidencia en lo ecológico, en lo solidario. Es un foco que implica, ya, que está presente en todo el quehacer humano. Por ejemplo, algo importante, hermanos y hermanas,
en nuestra vida de discipulado es la evangelización. Evangelizar, el anuncio gozoso de la buena noticia, el anuncio gozoso de que Dios nuestro Padre nos ama, el anuncio gozoso de la conversión. Evangelizar, hermanos, hermanas, evangelizar es posibilitar el desarrollo de mi ser humano. Es ayudar a que el ser humano desarrolle todas sus potencialidades, de que el ser humano se cultive. No podemos como evangelizar y permitirnos que un ser humano continúe en la ignorancia, que no tenga acceso al conocimiento. No podemos evangelizar y permitirnos que ese ser humano como no tenga ansia de desarrollarse, no. Hay que salir de ese estado de miseria, de atraso. Entonces evangelizar es un proceso de humanización. Evangelizar es humanizar y humanizar es divinizar. Entonces la evangelización, hermanos, hermanas, tiene que ver con el desarrollo integral de un ser humano. Evangelizar es humanizar. Y el ser humano tiene diferentes áreas, el intelecto, su mundo emocional, su mundo biológico, su mundo trascendente, espiritual. Recordemos aquí los 4 cuadrantes de Elizabeth Kubler-Ross. El cuadrante corporal, el cuadrante emocional, el cuadrante intelectual y el cuadrante espiritual. O sea, evangelizar es hacer posible que el ser humano se desarrolle plenamente. Y esto implica un cambio de vida. No podemos... El pecado nos deshumaniza. El pecado nos envilece. El pecado nos atrasa. Es una ofensa a Dios, una ofensa a nosotros mismos y una ofensa a los demás. Hermanos y hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa y aceleremos la historia. Y demos este salto cualitativo, sobre todo interior, buscando la iluminación, la santidad. Hoy miércoles tenemos el texto de Juan 6:47. Juan 6:47 dice el texto sagrado que hoy nos ilumina, la Biblia ilumina tu vida. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Qué hermoso texto. Cómo nos ilumina hoy la palabra. Ha hablado la verdad. Y la verdad ha dicho, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. El que cree en Jesús, el que se adhiere a su doctrina, el que se adhiere a su persona, es un creer que afecta a la vida. Creer en Jesús es convertirse. Jesús comienza, hermanos, hermanas, su predicación histórica con estas palabras. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Convertirse es orientar toda la vida a Dios. Convertirse es conectarse con la voluntad de Dios y hacer de la voluntad de Dios el imperativo absoluto que determina nuestro actuar. En convertirse hay que dejar el enojo, la ira, la soberbia, el engaño, el uso incorrecto de la sexualidad.
el uso incorrecto de la sexualidad, convertirse, dejar el pecado, toda acción que desentona con la voluntad del Padre, hay que dejar eso. Hay que cumplir los 10 mandamientos. Que creer es adherirse al mensaje de Jesús. Es vivir las bienaventuranzas. Es vivir las bienaventuranzas. La no violencia, la confianza incondicional en Dios, Padre. Bendito sea su nombre. No seguir los apetitos desordenados. Deseo de ingerir bebida alcohólica hasta embriagarme. No. Deseo de estar con ese hombre que no es mi esposo, con esa mujer que no es mi esposa. No. Deseo de satisfacer mis apetitos sexuales con un video pornográfico. No. Deseo de aumentar mi arca, con más dinero, explotando un río, no. Eso es conversión. O sea, si nos convertimos, hermanos y hermanas, y tendremos la vida eterna. El que cree tiene vida eterna. Una vida que ha superado la muerte, que ha superado los vaivenes de la historia. La vida eterna. Hermanos, hermanas, así nos ilumina hoy la palabra de Dios con este hermoso versículo del 47, el capítulo 6. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. La vida eterna es la participación en la vida de Dios. Eso es la vida eterna, la participación en la vida de Dios. La vida eterna, nos dirá Jesús, es conocerlo a Él y al Padre. Y por supuesto, conocer al Espíritu Santo. La vida eterna es el amor, la paz, la alegría, la plenitud. Quien cree tiene la vida eterna. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado,
concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Bien, hermanos y hermanas, continuamos con ustedes en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida. Hoy miércoles continuamos nuestra reflexión del capítulo 8 de la carta a los Romanos. Vamos a comentar el verso 26. Y de igual manera también el Espíritu viene en ayuda de nuestras flaquezas, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Un texto, hermanos y hermanas, famosísimo, citado permanentemente cuando hablamos de la oración. La oración, este coloquio íntimo con el Padre. La oración, este estado consciente de intimidad con la trascendencia. Oración, este estado consciente de intimidad con la trascendencia. Se dice Pablo que no sabemos cómo intimidar, cómo profundizar, cómo escuchar, cómo expresarnos ante la trascendencia. Porque se trata del trascendente, o sea, nosotros existimos, pero nuestra existencia, digamos, es una existencia material, el cuerpo, pero Dios no tiene cuerpo, nosotros tenemos materia y espíritu. Necesitamos la materia para existir. El movimiento del cuerpo que nos permite, por ejemplo, caminar, interactuar, etcétera, etcétera, hablar. Pero Dios no tiene cuerpo. ¿Cómo interactuar con el existente? ¿Cómo interactuar con el existente? Y aquí es donde dice Pablo que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda con gemidos inefables. Necesitamos, hermanos y hermanas, el Espíritu para poder hablar correctamente con Dios. Pidámoslo. Necesitamos el Espíritu Santo para poder intimidar correctamente con Dios, para crecer en la amistad con Dios. Pidámoslo. El Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo. Pidámoslo. El verso 27 dice:
Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu y que su intercesión en favor de los santos es según Dios. El mismo Dios conoce los corazones, escruta los corazones y Él sabe que el Espíritu Santo sí ora perfectamente en nosotros. Qué misterio, hermanos, hermanas, el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Recordemos que es el Espíritu Santo quien nos da la conciencia, la nueva conciencia. Romanos 8:16, ya comentamos ese texto. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Él ora en nosotros, nos da la conciencia de que somos hijos. Y el Padre conoce que oramos en el Espíritu y que adoramos a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Como Jesús nos enseña, Dios es espíritu y los verdaderos adoradores deben adorarlo en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores del Padre deben adorarlo en espíritu y en verdad. El Padre nos da su espíritu y el Espíritu Santo nos permite adorar al Padre en una forma adecuada. Cuando nos ama el Padre, que quiere que lo hagamos todo en su voluntad, que es perfecta, que es verdadera, que es santa. Pidamos, hermanos, hermanas, permanentemente el Espíritu Santo. Pablo, que un hombre sumamente espiritual, tiene un texto hermoso en la carta a los Efesios, donde él habla de esta experiencia, que él ora en el Espíritu. Dice en la carta a los Efesios 6:18, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu. Orando en toda ocasión en el Espíritu. Orar en el Espíritu, en el silencio, en la intimidad, sin distracción, en adoración, en súplicas. Orar en el Espíritu. Efesios 6:18. Orar en el Espíritu. El Espíritu Santo viene en nuestra ayuda para enseñarnos la adoración perfecta, la súplica adecuada. Un texto misterioso, hermoso. El Espíritu Santo viene a adorar a nosotros, al Padre, en espíritu y en verdad. Nos permite la súplica perfecta, adecuada al Padre. Y el Padre que escruta los corazones sabe que estamos adorando según Dios. Según Dios. Pidamos el Espíritu Santo, hermanos, hermanas, que nos da la conciencia de que somos hijos del Padre y quien nos enseña cómo debemos orar correctamente, el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda su paz. El Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel, y el Dios que bendijo a Abraham, a Isaac y a Jacob y las obras de sus manos, nunca aparte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas.